Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Ya no nos había tocado encontrarnos por aquí desde aquella de las primeras sesiones en que vimos lo de la cuestión de lo sagrado. Me toca a mí nuevamente estar con ustedes aquí en una ya de las últimas sesiones. Ya estamos prácticamente dentro del último módulo. Entonces, lo que me toca a mí hablar con ustedes o acerca de lo que me toca exponer un poco es el tema de la Santa Muerte. Entonces, voy a compartirles la pantalla para que puedan ustedes acceder. Ahí, ahí está. Bueno, espero que ya estén viendo la pantalla. Bueno, la idea es precisamente hablar un poco sobre uno de estos cultos que han sido muy polémicos desde hace al menos 2 o 3 décadas, y vamos a ver precisamente cómo lo podemos abordar desde la perspectiva teórica que ustedes pudieron ver en el primer módulo del diplomado. Entonces, para hablar de la Santa Muerte, lo primero sobre lo que hay que reflexionar un poco es acerca de el problema de la muerte en sí misma en el marco de la religión o de los sistemas religiosos. Y en ese sentido, yo les propongo aquí que podemos abordar a la muerte como proceso, podemos abordar la idea de lo que hay más allá de esta muerte física como proceso, es decir, cuál es el destino que le aguarda al hombre después de su muerte física, y finalmente cuáles son las deidades que encarnan, digamos, a la muerte. Hay autores, por ejemplo, como Katia Perdigón, que prefieren hablar, por ejemplo, de muertos, muerte, mortandad. Entonces, también es una forma de decir que la muerte abarca muchos elementos desde los cuales se puede estudiar a la muerte en la religión o en los sistemas religiosos. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos muy brevemente, empezando por la muerte como proceso. Lo que encontramos en las religiones, obviamente de entrada, es una especie de definición. ¿Qué significa morir en determinado sistema religioso? Y lo que vamos a encontrar básicamente es que siempre hay una explicación que es una explicación justificación de esta muerte física. ¿Por qué? Porque vamos a tener de entrada una negación de la propia muerte. Eh, Obviamente se ha planteado muchísimo, no solo dentro de las religiones, sino también a nivel de la filosofía, por ejemplo, que el hombre es el único ser que de alguna manera tiene la posibilidad de visualizar un futuro, ¿no? Y en ese sentido, eso entra en contradicción con el hecho de que también es un ser o somos seres que estamos muy conscientes de nuestra finitud. Entonces hay ahí siempre una contradicción entre ese desear eh, extender nuestro futuro, ¿no? Y nuestra conciencia de la finitud. Entonces esto se aprecia muy bien en las religiones, porque precisamente lo que vemos es que hay una negación de la muerte, y vamos a tener un montón de historias que tratan de explicarnos qué fue lo que pasó, cuál fue el error que se cometió, ya sea por parte de alguna deidad, ya sea por parte de los primeros hombres, pero hubo un error que fue el que llevó a que la muerte física entrara en el mundo. Robert Hertz, que es un autor que ha trabajado el tema de la muerte, narra una leyenda africana según la cual los dioses le dicen al primer hombre: bueno, a ver, ¿qué eliges? ¿Este plátano o esta piedra? Entonces el hombre ve más apetitoso el plátano y dice: pues elijo el plátano. Entonces los dioses le dicen: bueno, pues elegiste el plátano, entonces tu vida va a ser más o menos equivalente a la vida de un plátano. Si hubieras elegido la piedra, tu vida hubiera sido casi, casi eterna como la de una piedra. Si nos vamos al ámbito judeocristiano, pues obviamente ustedes
tal vez conozcan precisamente la leyenda o el mito obviamente estoy hablando en términos académicos, no en términos de decir que un mito es una mentira, sino un mito entendido como una historia que da cuenta de un origen precisamente. Entonces, en el mito, digamos, de la creación del hombre y su caída, viene precisamente la idea de que el hombre había sido dotado con una serie de dones que lo hacían ser básicamente inmortal. Sin embargo, después del pecado original, justo uno de los castigos del pecado es la muerte. Entonces, lo que tenemos es esta idea, hay una negación, el hombre no puede concebir su propia muerte y entonces crea una explicación, una justificación de ella. Eso lo vamos a encontrar prácticamente en todas las religiones o en la mayoría. Y además esta muerte como proceso le deja al hombre también el problema de qué hacer con los restos del muerto, qué hacer con el cadáver. Y vamos a tener los rituales en torno a estos restos que son rituales prácticamente tan antiguos como la misma humanidad. Hay autores como, se me fue su nombre, ahorita se los digo, que nos proponen, Pierre Chanot, perdón, que nos dicen que a final de cuentas la cultura humana empieza con la muerte, no con la escritura, sino que en el momento en el que el hombre es consciente de todo esto que les estoy diciendo e inicia estos rituales mortuorios, podemos hablar de cultura. Entonces, básicamente, este estudio sobre la muerte, este análisis sobre la muerte está presente desde el momento mismo de desarrollo del hombre como el ser, ¿no? Biológico-cultural que conocemos en la actualidad. Respecto a esta idea de destino, vida más allá, pues como les pongo aquí, estamos hablando de la especulación sobre el destino personal. ¿Qué hay más allá de la muerte? Cuando una vez que nuestro cuerpo muere, ¿qué pasa? Porque precisamente por este deseo, se ha planteado que por este deseo de trascendencia, se ha generado en distintas religiones una explicación, ¿no? Que pretende decir que, bueno, el cuerpo físico es una parte nada más de nosotros, pero al cuerpo físico le sobrevive algo más, un alma, un espíritu, incluso varias cosas desde el punto de vista náhuatl, por ejemplo, el ser se descompone, digamos, en distintos elementos y cada uno de estos elementos tiene un destino muy particular después de la muerte física. Entonces, se va planteando esto, que además de este mundo en el que desarrollamos nuestra física, nuestra existencia física, perdón, hay otros mundos en donde vamos a desarrollar otro tipo de existencia. Y esto implica la idea o el desarrollo de la idea de que estos distintos mundos, a final de cuentas, entran en relación unos con otros. Entonces, vamos a tener una serie de normas que regulan muchas veces esta relación entre el mundo terrenal y el mundo o los mundos de los muertos. Y finalmente teníamos, les decía yo, esta idea de que a final de cuentas hay alguna deidad que está encargada, en primer lugar, de la muerte física del hombre. Es decir, hay una deidad a la que se le encarga venir a ponerle fin a la vida física del hombre. Pero hay también deidades que encarnan a la muerte como tal y tenemos deidades que rigen a los mundos que hay más allá del terrenal. Por ejemplo, si pensamos en Hades, es el dios griego que rige el mundo más allá del mundo terrenal. Es decir, en el mundo griego, el Hades es el lugar en donde viven los muertos y así se llama. Entonces, la deidad que rige ese reino, de hecho tiene el mismo nombre del reino, ¿no? O sea, Hades es quien rige el Hades, pero podemos tener otro tipo de deidades que
a lo mejor no rigen el mundo de los muertos, pero encarnan ellas mismas a la muerte. Y en ese sentido, entonces la Santa Muerte, les pongo precisamente aquí, es una entidad que encarna la muerte como tal. La Santa Muerte encarna este proceso de la muerte física, así como podemos pensar, por ejemplo, en una diosa Venus o Afrodita que encarnan de alguna manera el amor y algunas otras características vinculadas al amor. La Santa Muerte encarna a la muerte como tal, pero además su función se vincula a la muerte física del hombre, es decir, a esto primero que les decía yo, la función de la muerte o de la Santa Muerte es venir al mundo cuando a alguien, cuando a alguna persona en específico le ha llegado el momento, perdón, de concluir con su estancia aquí en la tierra. O sea, de estos 3 puntos que les pongo aquí, la Santa Muerte no rige el mundo más allá del terrenal, porque ese mundo lo rige Dios. Esto desde el punto de vista católico cristiano, que es en donde tenemos insertado el culto a la Santa Muerte. Ahorita lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero para que vaya quedando claro esto, entonces, la Santa Muerte de entrada tiene una función muy particular, ¿no? Que es esta de venir por los hombres cuando ya les toca el momento de irse, pero encarna también a la muerte como tal. Ahora, este es un caso muy, bueno, que a mí me gusta mucho por el hecho de que, como les decía, nos permite muy bien regresar a esta parte teórica que ustedes veían en el primer módulo. Es decir, partiendo de la propuesta masferriana de hablar de sistema religioso, aquí les pongo la definición por si no la recuerdan, podemos abordar el culto a la Santa Muerte como sistema religioso. ¿Por qué? Porque desde que se empezó a hacer público este culto, han surgido pues muchas críticas en torno a él y se ha manejado como secta, se ha manejado como satanismo, etcétera. Entonces, bueno, desde el punto de vista a lo mejor religioso, de un católico, por ejemplo, bueno, se entiende que se refieran a este culto de esta manera, pero desde un punto de vista académico, no podemos decir o tacharlo así tal cual de una secta, sino que debemos tratar de recurrir a categorías que no impliquen ya un juicio previo. Entonces, en ese sentido, este concepto que les pongo aquí nuevamente de sistema religioso entendido como un sistema ritual, simbólico, mítico, relativamente consistente, desarrollado por un conjunto de especialistas religiosos, articulado o participando en un sistema cultural o subcultural, nos sirve muy bien para entender este tipo de manifestaciones contemporáneas, porque a final de cuentas el culto a la Santa Muerte es una de tantas manifestaciones religiosas que se dan en la actualidad y para las cuales no nos sirven tanto los conceptos o las categorías que se habían estado desarrollando ya sea en la historia o en la antropología de las religiones. Entonces yo creo que nos sirve muy bien este concepto. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, digamos, de la parte ritual, de la parte simbólica y de la parte mítica del culto a la Santa Muerte. Vamos a ver que sobre todo la parte simbólica y la parte ritual tienen características muy particulares. Vamos a ver que conforman un sistema que está desarrollado sobre todo por especialistas religiosos, que acuérdense que los especialistas religiosos no son necesariamente los sacerdotes, sino que puede ser cualquier persona que es reconocida por su comunidad como especialista. Y en el caso de la Santa Muerte vamos a tener, por ejemplo, los famosos guardianes de los distintos altares que han ido surgiendo pues sobre todo en la Ciudad de México, pero también
en el resto del país. Y vamos a ver cómo a final de cuentas estos sistemas participan de un sistema cultural o subcultural muy particular. Yo en específico les voy a hablar sobre todo del caso de Tepito porque, bueno, es el que yo he estudiado, pero también porque es de alguna manera el que se reconoce aquí en México como el altar pionero, el que de alguna manera sacó, digamos, a la luz el culto y a partir del cual se empezó a dar ya una veneración muy abierta, masiva, ¿no? Entonces, en Tepito tenemos un sistema cultural muy particular que permitió el desarrollo del culto a la Santa Muerte. Ahora, hay que empezar también o mencionar algo sobre estos términos de culto y de devoción. Si alguno de ustedes leyó el texto de ¿Es de Dios o es del César? De Masferrer, tal vez recuerden que él explica cómo el término culto en inglés tiene una connotación negativa. Sin embargo, bueno, en español no la tiene tanto porque se asemeja mucho al término devoción dentro del catolicismo, en donde básicamente estamos hablando de una relación, aquí les puse relación creyente-divinidad, pero básicamente, bueno, esto se utiliza mucho para hacer referencia a la devoción o al culto a los santos, precisamente. Y como tal, la Santa Muerte, dado que se desarrolla en el ámbito del catolicismo, aunque a la iglesia no le guste mucho, pero la verdad es que se desarrolla en el ámbito del catolicismo y por eso tiene una estructura muy similar a la de otros cultos. Ustedes verán en esta misma sesión el culto a San Judas Tadeo. Entonces, estamos hablando de las mismas bases en ese sentido. Ahora les puse aquí unas cuestiones. La primera es que este tipo de cultos o de devociones en general, o el término, implica la reflexión, el sentimiento y las manifestaciones rituales. ¿Por qué les pongo esto? Porque ustedes recordarán también a lo mejor que al principio del módulo 1, desde la perspectiva más ferriana, el término religiosidad popular no nos parece muy conveniente porque es un término que tiene una historia que también ha tendido a vincularse a aspectos negativos en el sentido de que es un término que surge muchas veces para referirse, digamos, es que la religión, la religiosidad popular, perdón, es esa religiosidad que surge porque el pueblo no entiende, ¿no?, las sutilezas teológicas, ¿no? Entonces, pues es una religiosidad en donde no hay reflexión, en donde todo se va como en la cuestión emocional, ¿no? En la religiosidad popular se exalta la emoción y pues lo importante son las manifestaciones rituales comunales. Entonces, personalmente, me parece que esto no es así. Si ustedes le preguntan a un devoto de la Santa Muerte, ¿de dónde viene la Santa Muerte? ¿Por qué tiene poder la Santa Muerte? Les va a dar toda una explicación que por supuesto implica una reflexión. A lo mejor no es una reflexión teológica, sistemática, ¿no?, como la de un teólogo, pero por supuesto no es que las personas vayan creyendo así nomás, ¿no? Porque alguien les dice, cree en esto. Las personas también reflexionan respecto a las entidades en las que creen. Entonces, por supuesto, hay una reflexión. Por supuesto, hay sentimiento, porque no podemos negar que una parte importante de la reflexión, de la religión, perdón, implica precisamente lo emocional, ¿no? Como bien explicó en algún momento Rudolf Otto en su obra Los Santos, hay un sentimiento vinculado a lo religioso, ¿no? Y que no es exclusivo de los grupos populares, ¿no? En prácticamente todas las manifestaciones religiosas, independientemente del nivel socioeconómico en el que se den, van a tener una parte emocional. Y por supuesto tenemos manifestaciones rituales, es decir, esta reflexión, este sentimiento, a final de cuentas, se manifiesta en la acción, es decir, en la acción
ritual. Y eso es importante considerarlo, ¿no? Y como les decía, este concepto de religiosidad popular, Masferrer ha dicho, bueno, si tenemos que hablar de religiosidad popular, pues tendríamos que hablar también de religiosidad que de élite, ¿no? Para referirnos a la religiosidad de las clases altas, que muchas veces no es tan heterodoxa o tan ortodoxa, perdón, como uno podría esperar, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Y finalmente también los cultos tienen un nivel individual y un nivel comunal que en realidad están todo el tiempo entrelazados, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una misa como un ritual comunal, bueno, esto es por supuesto es cierto, ¿no? Pero también es cierto que las personas que van a misa muchas veces acuden porque tienen una necesidad individual muy particular, ¿no? Ya sea que vayan a pedir por un difunto o que quieran pedir por su salud o por su situación económica. Entonces, ahí hay una conjunción. Y lo mismo si pensamos, por ejemplo, en un ritual individual que se lleve a cabo en el altar doméstico, ese ritual individual tiene un nivel comunal en el hecho de que a lo mejor la persona que está haciendo el ritual, pues consultó a alguien más, ¿no? O sea, hay un conocimiento comunal compartido que se aplica al nivel individual. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta porque, a final de cuentas, el culto a la Santa Muerte participa de todo esto. Hay una relación entre la Santa Muerte y sus devotos, que es una relación que implica el reflexionar sobre quién es la Santa Muerte, cuál es su función. Hay una emotividad en relación, por ejemplo, digamos, a los favores que la Santa Muerte le ha conferido o concedido a los devotos, pero también en relación a otras cuestiones que ahorita les comentaré. Y por supuesto hay una serie de manifestaciones rituales particulares que tienen un nivel individual y un nivel comunal que a final de cuentas están entrelazados. Entonces, ya entrando más dentro de este culto, empezamos, les decía yo, por la cuestión de la parte mítica. Tenemos en ese sentido varios mitos de la Santa Muerte, es decir, varias historias que dan cuenta del origen de la Santa Muerte. La primera, o las primeras se ubican en el ámbito de lo católico. Es decir, cuando ustedes van y les preguntan a los devotos de la Santa Muerte, bueno, ella de dónde viene o quién es, muchas veces las personas dicen, bueno, la Santa Muerte fue creada por Dios para que viniera por nosotros en el momento en el que nos toque morir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista católico, de los devotos de la Santa Muerte católicos, hay esta explicación muy particular sobre su origen. Y luego tenemos otra serie de explicaciones míticas que de alguna manera hacen referencia, bueno, o que van más allá de lo católico. Yo aquí les puse neopagano, pero lo pueden tomar así como, digamos, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, es una narración que puede estar vinculada a la santería o al ámbito mágico en el que se desarrolla el culto. Y es esta narración de que un hombre en Veracruz o un chamán en Veracruz de pronto recibió la visita de la Santa Muerte y la Santa Muerte se le apareció y le dijo, quiero que hagas una imagen mía y difundas mi culto porque quiero regresar a esta relación, ¿no? con el pueblo mexicano que nunca me ha olvidado, ¿no? O sea, desde el tiempo de Mictlantecutli, digamos, los mexicanos hemos sido, lo estoy diciendo así entre comillas, hemos sido muy devotos de la muerte y entonces, dado que siempre la hemos tenido presente, la Santa Muerte regresa para ayudarnos con las dificultades que se presentan en la vida cotidiana, ¿no? Ese es el otro
otro de los mitos que hay sobre la Santa Muerte. Ahora, les decía yo ya lo rico, más que en la mitología, lo rico está en el simbolismo y en el ritual, ¿no? En relación al culto. Para la cuestión del simbolismo, lo primero que hay que entender es esto que les pongo aquí. Se trata de un simbolismo originario del catolicismo que se adapta según el sistema religioso del que se participe y según el contexto específico. Y aquí sí me voy a regresar en la historia varios siglos atrás para entender precisamente de dónde viene este simbolismo, porque les digo, aunque el culto es un culto contemporáneo, a final de cuentas el simbolismo sí es un simbolismo muy antiguo que, como les digo aquí, básicamente se remite a la época medieval, mientras que el culto lo podemos ir ubicando al menos sus antecedentes en la época colonial. Entonces, vamos a ver primero la cuestión del simbolismo. Y primero tenemos que remitirnos, les decía yo, a la Edad Media, a un momento en el que la muerte, al menos en sus representaciones, era una muerte, como diría Philippe Ariès, era una muerte domada. ¿No? Ustedes pueden ver aquí, estas son las clásicas representaciones de la muerte en la Edad Media que seguían el modelo de la Virgen María. De hecho, no se habla de la muerte de la Virgen María, sino de la dormición de la Virgen María, rodeada, por supuesto, de los apóstoles y que sube al cielo en cuerpo y alma. ¿No? Entonces, ese modelo era el modelo de muerte ideal, ¿no? Al menos en cuanto a la representación. Entonces, pueden ustedes ver que tenemos aquí representaciones de hombres a los cuales se les pone así en actitud, de sueño, ¿no? Y de un sueño, digamos, santo, ¿no? Vean la postura, la posición de las manos, ¿no? Alguien durmiendo en una actitud como de mucha santidad, pero rodeados también de los elementos que les habían sido característicos en vida, ¿no? Incluso acompañados, por ejemplo, aquí de animales o, por supuesto, las tumbas en donde familiares, ¿no? En donde podemos ver a parejas que se entierran la una juntas. Entonces, esa era la representación típica de la muerte en la Edad Media. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ya casi, ¿no? Para ir saliendo de esta época medieval, pues de pronto Europa se ve invadida por la peste negra, ¿no? 1348 es el año que se considera así fundamental, aunque en realidad desde varios años antes ya se había empezado a difundir, ¿no? O a expandir el virus. Y también, bueno, fue una peste que duró varios años, porque a partir de este año, de pronto había momentos en que cedía un poco la peste y de pronto había rebrotes, ¿no? Yo siempre, bueno, yo había pensado desde hace algunos años que la época contemporánea tiene muchas similitudes con la Edad Media en muchos aspectos, y creo que, bueno, lo único que nos faltaba, así tal cual, era una pandemia, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que pasa en la Edad Media, y esto genera, la peste tiene muchas consecuencias, tiene consecuencias a nivel económico, a nivel demográfico, por supuesto, pero también tiene consecuencias a nivel de las mentalidades. Y esto implica una transformación precisamente en el imaginario de la muerte, algo que empieza a suceder. Ustedes imagínense, bueno, pueden ver aquí unas representaciones, ¿no? De cómo el cuerpo pues realmente empieza a tener un aspecto, en algunos casos, como ennegrecidas, estas pústulas. No hay cura, obviamente. Hay lugares en donde los cuerpos empiezan a caer así en las calles. Realmente es una tragedia que debió causar un impacto muy, muy fuerte en los hombres de esta época. Entonces, lo que sucede en ese momento es que, bueno,
se tiene que ver pues la manera de enterrar todos estos cuerpos que de pronto están cayendo por ahí, por las calles. Y algo que se hace es que en París específicamente, en el cementerio de los inocentes, se tienen que abrir las tumbas, ¿no?, que había. ¿Para qué? Para poder aventar ahí así literalmente, pues los cuerpos de todos estos que estaban falleciendo de manera tan súbita, ¿no? Y en grandes cantidades. Entonces, lo que se ha explicado un poco al respecto es que al abrir, obviamente, estas tumbas para tratar de, pues, de meter la mayor cantidad de cuerpos, el espectáculo con el que se encuentran estos hombres, digamos, da otro punto más, ¿no?, a este espectáculo de muerte de la peste. Se le suma este espectáculo de ver a los muertos en distintos grados de descomposición, ¿no? Desde los que tienen 1 o 2 años hasta los que ya están completamente pues de los huesos. Entonces, se cree que este espectáculo pues empezó a ser tan fuerte porque seguramente se tuvo que haber repetido en otros cementerios, en cementerios locales, y entonces esto causa eh, el desarrollo de un imaginario distinto de la muerte. Ahorita voy a regresar a esto que tienen ustedes aquí en un círculo. Entonces, lo que vamos a tener es que por primera vez se empiezan a representar a los muertos, ya no como estos muertos durmientes, ¿no?, similares o que evocan al modelo de la Virgen María, sino ya estos cuerpos que ustedes pueden ver, pues en un estado, si no completamente cadavérico, sí en un estado que refleja ya los indicios ya de un cuerpo que empieza a desgastarse. Precisamente, esta tumba del médico Guillermo de Arsini, junto con esta otra del cardenal Lagrange, se consideran las dos primeras tumbas en las que aparece la representación de los muertos así. Ustedes pueden ver, todavía hay piel, ¿no?, pero vean ya el grado pues de putrefacción que hay, ¿no?, en ese sentido. Y aquí tenemos, bueno, una cinta, ¿no?, en donde precisamente ya empiezan a aparecer estos mensajes que tratan de hacer que el hombre reflexione sobre la muerte, ¿no?, y sobre, digamos, lo efímera que puede ser la vida. Estas son estas primeras representaciones y a partir de ahí vamos a encontrar una conjunción de este tipo de representaciones con lo que se ha conocido como la leyenda de los tres vivos y los tres muertos. ¿Qué es esta leyenda que ustedes pueden ver aquí, una representación? Es una historia según la cual tres hombres van caminando y de pronto se encuentran con tres muertos. Y los muertos les dicen, como se ven, nos vimos, como nos ven, se verán, ¿no? Y empieza ahí toda una reflexión e incluso después empieza una danza. Es decir, estos tres muertos invitan a los tres vivos a bailar. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener, aquí tienen ustedes otra representación, vamos a tener las famosas danzas de la muerte, en donde vemos esto, porque a final de cuentas, ¿no?, como suele suceder, este tipo de imágenes o este tipo de arte se empieza a utilizar también para hacer una crítica social, una crítica política también. Entonces, estos vivos pueden ser, como ustedes ven aquí, pueden ser mujeres de la nobleza, pueden ser caballeros, pueden ser campesinos, pueden ser gente común y corriente, pero puede ser también de pronto un papa, un obispo, un noble, etcétera. Y estas danzas, estas representaciones se van a hacer muy, muy famosas, sobre todo a partir de los grabados de este personaje que ven ustedes aquí,
Guyot Marchand, sobre todo a partir de que se graban precisamente aquí en el cementerio de los Santos Inocentes, que es justo lo que ustedes pueden ver. Bueno, aquí está medio borroso el dibujo, pero son este tipo de, están representadas estas ideas, ¿no? Este encuentro entre vivos y muertos, esta reflexión relativa al hecho de que no importa si somos pobres, no importa si somos caballeros, si somos de la nobleza, si somos servidores públicos, la muerte nos iguala a todos, la muerte es la gran igualadora. Entonces, a partir de este momento empieza a surgir este imaginario ya de la muerte todopoderosa, ¿no? Que empieza a rodearse también de símbolos muy particulares. Tiene, por ejemplo, llega a ser acompañada de instrumentos musicales porque nos está invitando a bailar con ella. Y por supuesto también aparece este otro simbolismo, la muerte dirigiendo un carrito, ¿no? Que justamente sirve para irse llevando a todos los hombres cuando ya les toca. Vean ustedes cómo también va tocando, aquí esta va tocando el instrumento, ¿no? Está invitando a la danza, pero también viene tocando una campana que indica que ha llegado nuestra hora. Y ven acá esta otra, como aquí prácticamente va pescando, ¿no? A los vivos. Pueden ver ustedes acá esta otra con un reloj de arena que también hace referencia a nuestra vida propiamente, a la duración de nuestra vida. Cuando la arena se cae, pues, o termina de caer, es que también ya nos ha llegado el tiempo. Y todo esto da paso a muchas actitudes, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues si ya nos vamos a morir, pues hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Y se dan, digamos, pues a los placeres, ¿no? Al desenfreno en todos en toda la extensión de la palabra, pero desde el punto de vista de la Iglesia Católica, sobre todo, se presta mucho para la reflexión, ¿no? O sea, para la reflexión relativa a lo vano que es, por ejemplo, acumular tesoros en esta vida, ¿no? Sobre lo efímera que puede ser. Y entonces viene también esta idea de vivir muriendo, ¿no? En el sentido de estar, de que la vida a final de cuentas es una preparación para la muerte. Y como parte de todo esto, surge también esto que se conoce como los triunfos de la muerte. Esta es una imagen, pueden ustedes ver, es una imagen contemporánea de una procesión en España, porque allá todavía tenemos este uso de estas imágenes. ¿Qué es esto de los triunfos de la muerte? Ustedes sabrán a lo mejor, bueno, a lo mejor no todos, pero les habrá tocado ver en algún momento que en los Viernes Santos, ¿no? Después de que se hace todo el Vía Crucis, ¿no? En México es como de los elementos rituales más importantes del Viernes Santo, ya por la tarde o tarde-noche se da lo que se conoce como la procesión del silencio, en donde normalmente salen en procesión varias imágenes, como por ejemplo la imagen del Santo Entierro, es decir, el cuerpo de Jesús muerto, ¿no? Y sale envuelto a lo mejor en alguna sábana y circula en procesión acompañado, por ejemplo, de la Virgen María ataviada de luto, ¿no? La dolorosa. Sale muchas veces también San Juan, ¿no? Acompañando a la Virgen María, y dependiendo, bueno, de la zona, puede aparecer también algún santo local. Pero era muy común que saliera también una imagen de este tipo, ¿no? Una muerte sentada sobre el mundo, a veces coronada en actitud triunfante, porque dado que en ese momento Jesús está muerto, se considera que la muerte ha triunfado en este momento. Obviamente con la resurrección viene la idea de que Cristo vence a la muerte,
pero en este momento no. En este preciso momento en el que Jesús está muerto, la muerte es la triunfadora. Entonces, este tipo de imágenes eran muy comunes y en tiempos de la evangelización, pues estaban en pleno uso. Entonces, lo que se ha propuesto a manera de hipótesis es que pues cuando llegan los evangelizadores, llegan trayendo obviamente todo un simbolismo y toda una serie de manifestaciones rituales que pues quieren traer aquí, ¿no? Como parte del proceso de evangelización. Pero ustedes imagínense lo que pasa cuando, o lo que pudo haber pasado, ¿no? Al llegar este tipo de imágenes a una cultura que tenía este tipo de imágenes, ¿no? Este obviamente es Mictlantecutli, que es una deidad que encarna a la muerte como tal, una deidad. No es una metáfora, acá obviamente estamos hablando de algo metafórico, no es que la iglesia dijera la muerte personificada existe, sino es una metáfora de ese momento en el que Cristo está muerto y entonces el mundo está de luto esperando, obviamente, la resurrección. Es algo metafórico, pero ustedes imagínense al llegar a una cultura que tiene esto no como una representación metafórica, sino realmente como la representación de una deidad en la que se creía, pues obviamente el encuentro pues debió ocasionar de entrada pues una asimilación. Uno normalmente cuando a uno, por ejemplo, le dan una palabra de otro idioma, uno de inmediato trata de entenderla a partir de su propio idioma, ¿no? Entonces, si me dicen, si me mencionan una palabra que no tiene una traducción literal al español, ahí obviamente entramos en un pequeño problema de traducción, porque voy a tratar de asimilarla a lo que yo conozco que puede ser parecido al significado de esta palabra. Entonces, eso mismo lo podemos aplicar en términos culturales, ¿no? Entre culturas hay una traducción de elementos, ¿no? Cuando hay un encuentro de culturas, eso es lo que tenemos, intentos de traducir símbolos, elementos culturales en general a otra cultura. Entonces, lo que se ha planteado, al menos quienes han estudiado no solo el culto a la Santa Muerte, sino otro tipo de cultos que empezaron a surgir pues, prácticamente en toda América, es eso, es que este encuentro de triunfos de la muerte, de figuras esqueléticas, de alguna manera se va asimilando con la cosmovisión prehispánica, en donde teníamos ya figuras esqueléticas que tenían pues un significado muy particular. Este es uno de esos tantos cultos que se han presentado, es San Pascualito Rey, precisamente en su carretón, ¿no? San Pascual, acá está otra representación de él, ya mucho más esquelética, incluso coronado, ¿no? ¿Quién era San Pascual? Bueno, San Pascual Bailón es un santo que, bueno, es, por ejemplo, es patrono de los cocineros, no es un santo franciscano que ha tenido cierta devoción, ¿no? Y tiene toda una hagiografía, toda una historia en donde se narran, por ejemplo, sus milagros en vida, etcétera. Pero según lo que narra Carlos Navarrete, que es quien ha estudiado este culto en la zona de Chiapas y de Guatemala, lo que él explica es que, bueno, hay una leyenda según la cual de pronto San Pascual se le aparece a un indígena en tiempos de peste y le dice, bueno, ¿por qué no me rinden culto? Y el indígena le dice, ¿quién eres? No te conocemos. San Pascual le dice, soy San Pascual Bailón, ¿no? Y si me empiezan a rendir culto, yo les voy a traer el fin de la peste. La prueba de esto va a ser que tú te vas a morir dentro de 3 días. Entonces, bueno, el indígena corre con sus catequistas franciscanos, les cuenta, de inmediato le hacen su misa a San Pascual Bailón. A los 3 días muere el indígena
y la peste, en efecto, se acaba. ¿Qué es lo que sucede en esta historia? ¿No? Además de, uno puede ver muchos elementos muy, muy curiosos. De entrada, lo que podemos ver es que hubo, en lugar de que hubiera, digamos, una especie de vinculación de San Pascual Bailón con la salud, la hay con la muerte, ¿no? Entonces empieza a darse, ¿no?, una síntesis muy curiosa. Vean esta, que es una de las oraciones más antiguas a San Pascual Bailón. Oh mi Señor San Pascual Bailón, que no mueran criaturas de espanto, que no mueran de espanto y de rayo, y que no mueran solas en el campo, que no asalten criaturas ni de calentura sufran, que no sufran de ojos ni de mala mirada, ¿no? Vean la presencia que hay de esta idea de la muerte. Entonces, hay una idea sí de protección, pero también una idea en donde la muerte tiene un papel muy importante. Si San Pascual puede proteger de la muerte, es porque él mismo, de alguna manera, empieza a encarnar la muerte. Entonces vamos a tener este tipo de representaciones que ya están muy lejos. Bueno, no les puse una imagen de San Pascual Bailón para que ustedes lo vean, pues en su representación, digamos, dentro del catolicismo, la representación oficial, para que vean el contraste, ¿no? O sea, está bastante lejos de esa representación de monje original. Este es otro culto, que es el de el Señor San la Muerte. Aquí vean cómo en términos de género tenemos otra interpretación, no es la Santa Muerte, es el Señor San la Muerte. Y aquí también, creo que por ahí entre ustedes, no sé si siga a alguien de los inscritos en el diplomado, trabajaba, me parece, precisamente este culto, que se da sobre todo en Argentina, ¿no?, en las regiones de Chaco, de Formosa. Aquí, si sigue aquí el alumno que esté estudiando esto, pues ojalá que nos pueda por ahí también aportar después en los comentarios algo al respecto, ¿no? Sería interesante tener como una mirada. Yo lo que les explico aquí nada más sobre esto es a partir de lecturas que he encontrado aquí en México y según las cuales, bueno, se trata de este tipo de figuras que podían estar hechas de hueso o según el mito incluso de hueso humano, pequeñas estatuitas no muy grandes, ¿no? Digamos de unos 15, 20 centímetros, pero hechas a la manera de esta imagen de Jesús que en algunos lugares se le llama el Señor de la paciencia, el Señor de la misericordia, pero también el justo juez, ¿no? Según en la zona en la que estemos hablando aquí en México, hay varias de estas representaciones de Jesús así en el momento en el que acaba de ser sometido a latigazos, en el que acaba de ser coronado con la corona de espinas y está esperando ya el momento de salir precisamente a cargar la cruz, ¿no? Al Vía Crucis. Entonces, copiando, digamos, este tipo de representación, se hacen estas figuras esqueléticas que se ha planteado que en algunas zonas era necesario que se tuviera, por ejemplo, la bendición de un sacerdote. Entonces, dado que los sacerdotes no querían bendecir este tipo de imágenes, pues muchas veces los fieles acudían algún ritual, alguna misa, y mientras el sacerdote estaba dando la bendición con un poco de agua bendita, pues de pronto los indígenas, tengo entendido que eran guaraníes sobre todo, sacaban la estatuita para que les cayera un poquito de agua y salieran corriendo, ¿no? Ya quien estudia el culto allá nos podrá decir si esto que les estoy diciendo es acertado o de plano no. Pero bueno, ¿por qué este tipo de imágenes? También se le denomina el Señor de la Buena Muerte en algunos lugares a esta representación. Y vean la oración al Señor de la Buena Muerte. Vos que sois el conquistador de poderes, el hacedor de milagros, que fuiste escarnecido, flagelado de espinas, muerto y sepultado, que con tus 10 mandamientos triunfaste, así está tal cual la oración, aplastaste a tu enemigo el demonio y lo sepultaste en los infiernos,
Alabamos y bendecimos tu nombre y te pedimos, oh Señor, me concedas la gracia de ser vencedor de nombre de la persona a quien se desea vencer o destruir, mi enemigo, y no ser vencido, que perseguido me libre por tu santa gloria. Amén. Jaculatoria, Señor de la muerte, muerte a mi enemigo. Vean cómo si uno hace un análisis del discurso que tenemos en las oraciones no siguen, digamos, una lógica, digamos, vamos a llamarle occidental, ¿no? Literaria particular, sino que tienen una lógica muy distinta, una lógica vinculada a una cosmovisión. Y entonces ustedes vean cómo de pronto el uso otra vez de la palabra muerte puede implicar o puede irse manejando de tal manera que el Señor de la buena muerte pasa a ser el Señor vencedor que puede llevar la muerte al enemigo, ¿no? Ahí podríamos hacer un análisis en este sentido de un montón de oraciones, sobre todo pensando en las oraciones que no son reconocidas por la Iglesia Católica. Obviamente este tipo de oraciones son oraciones que circulan entre los devotos sin alguna revisión previa por parte de la Iglesia. Entonces, esto es bien interesante. O sea, ustedes vean cómo de alguna manera lo que se entiende es que el hecho de haber sido flagelado y el hecho de haber muerto y vencido ya en el infierno a Satanás, le concede al Señor de la buena muerte el poder de la muerte también. Obviamente aquí esta idea de la muerte como un castigo por el pecado no está, ¿no? Es otra idea distinta. Y les pongo esta otra, oh poderosísimo Señor de la buena muerte, vencedor de los matrimonios y de los solteros, domina el corazón invencible de, aquí el nombre de la persona, dale desesperación terrible, que venga donde estoy yo, aquí el nombre de la persona que pide y que me siga en amor y cariño hasta la locura. Oh poderosísimo Señor de la buena muerte, te pido que me cuides lo que es mi mayor interés en nombre de las almas más necesitadas, que me ayudes y que me traigas llorando a fulanito de tal, rendido a mis pies. Amén. 3 credos al Señor y 3 Padres Nuestros a las almas necesitadas. Aquí ya tenemos una variante, por decirlo de alguna manera, que es también la petición o el involucramiento del Señor de la buena muerte en uno de los grandes temas o una de las grandes necesidades que se presentan en la magia o en el ámbito de la magia. Y precisamente aquí voy a hacer como digamos, un pequeño paréntesis para que se entienda en dónde se ubica el origen de la Santa Muerte y de todas una serie de manifestaciones. No pudimos tener con ustedes una clase o una sesión relativa a la magia, que es otro de los grandes temas de la historia y de la antropología de las religiones, esta diferencia entre magia y religión, que ha sido objeto de muchísimos debates en la historia de la antropología, un tema clásico. Pero lo que yo les puedo proponer aquí nada más ahorita de manera general es el hecho de que esta distinción radical entre magia y religión no existe. O sea, a final de cuentas, una práctica, un ritual puede ser visto como mágico dependiendo del punto de vista desde el que se enfoque. Por ejemplo, no se les puse aquí, no. Hay un fragmento que a mí me gusta mucho en uno de los evangelios apócrifos, en el que los judíos del Sanedrín van y le dicen a Poncio Pilatos, y le dicen, este Jesús está por medio de las malas artes, está expulsando a los demonios, es un mago, así tal cual se lo dicen a Poncio Pilatos. Y Poncio Pilatos les responde, eso no es ser un mago, eso es expulsar, no, eso, ¿cómo les dice? Les dice, eso es sanar a las personas por intercesión del dios Esculapio. Entonces,
lo que vemos en este fragmento es que desde el punto de vista de los judíos, muchos de los actos de Jesús pueden ser concebidos como magia, mientras que desde el punto de vista de Poncio Pilato se entienden muy bien como parte de una ritualidad religiosa, no mágica. Entonces ustedes piensen en el catolicismo en general, tenemos un montón de prácticas que pueden ser consideradas mágicas. Si yo les pregunto, no me acuerdo si se los pregunté en la sesión de lo sagrado, pero creo que no. La cuestión de San Antonio, ¿no? De poner a San Antonio de cabeza para que nos consiga pareja. ¿Eso es un ritual religioso o es un ritual mágico? Realmente, si ustedes le preguntan a lo mejor a una devota que lo está haciendo, no les va a decir que es un ritual mágico, no les va a decir estoy haciendo magia, ¿no? Seguramente les dirá que pues es un ritual, ¿no? Del catolicismo. Y tiene razón en ese sentido. Entonces, dentro del catolicismo tenemos lo que podemos considerar un catolicismo mágico. ¿Por qué? Porque se refiere a una serie de cultos, ¿no? O de prácticas que tienen estas características que les pongo aquí. Tenemos una transmisión oral y secreta entre familiares y amigos, es decir, cuando de pronto, digamos, yo soy devota de San Antonio, ¿no? Y entonces yo veo que alguien tiene una mujer, una amiga, tiene un problema en cuanto a esto de conseguir pareja, pues entonces a lo mejor yo le digo, mira, te regalo esta imagen de San Antonio que puedes poner de cabeza, o incluso hay unas imágenes muy, muy curiosas a las que se les quita el niño Jesús, ¿no? Ese es como, y se le dice a San Antonio, ¿no? Cuando me cumplas el milagro, te voy a regresar a tu niño Jesús. Entonces es una transmisión, ¿no? Entre familiares y amigos. Muchas veces no hay un lugar de encuentro, no hay un culto organizado, es decir, institucionalizado, y tampoco hay especialistas religiosos específicos. Y se trata sobre todo de cultos temporales o de crisis. Me voy a regresar a estas estampitas que son ejemplo precisamente de este tipo de prácticas. Entonces, nada más les voy a hacer referencia de esta, que es la sombra del Señor San Pedro. Es la estampita de la sombra del Señor San Pedro. No es la estampita de San Pedro, sino de la sombra del Señor San Pedro. ¿Por qué? Porque, bueno, según el relato, llega un momento en que San Pedro, pues un poco en signo de humildad, no quiere saber cuando él está curando a alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quiere volver soberbio respecto a esta capacidad de curar a las personas. Entonces Dios le concede que sea su sombra la que cure. Entonces va pasando San Pedro y cuando su sombra cubre de pronto a algún enfermo, el enfermo sana. Pero ustedes, otra vez, con esto del lenguaje y la interpretación del lenguaje y de las imágenes, ustedes imagínense, si yo les preguntara, bueno, la desventaja de que no estemos en vivo, pues es que no les puedo preguntar así directamente, ¿qué creen? ¿Qué otra interpretación creen que se le pueda dar a la sombra? ¿Para qué sirve una sombra? Más allá de que uno diga, bueno, pues en realidad la sombra es el efecto que tiene la luz sobre mí, bla, 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 ¿no? ¿Qué puede, eh, cuál es la interpretación que le podemos dar a la sombra? Y seguramente entre las respuestas me dirían, bueno, pues la sombra, si pensamos en una sombra, por ejemplo, de un árbol, pues nos da protección ante el sol, o si pensamos muchas veces las sombras también se asemejan como al oculto, ¿no? Lo misterioso, incluso lo prohibido. Bueno, pues más o menos por ahí va esta interpretación mágica que se tiene de la sombra del Señor San Pedro. La sombra del Señor San Pedro protege. ¿Por qué? Porque cubre. Yo les pongo este caso en específico porque, bueno, mi abuela era como muy devota de todas estas figuras o entidades del catolicismo
mágico. Entonces ella era muy devota de la sombra del señor San Pedro. Cuando le rezaba a él, bueno, ella siempre traía su estampita, le rezaba a él, por ejemplo, a mí me tocó ir con ella en una ocasión, íbamos en una micro, no, no recuerdo a dónde, y de pronto se suben dos asaltantes. Yo de inmediato, pues ya la reacción, ¿no?, que uno tiene es sacar de inmediato el monedero o lo que le vayas a dar, ¿no?, para que no te hagan nada. Entonces, al momento en que voy sacando, mi abuela me pone una mano así, como diciéndome, no, no, no saques nada, y empieza a rezar a la sombra del señor San Pedro, en voz baja, ¿no? Pero bueno, yo la escuchaba muy bien. Entonces empieza a rezar, sombra del señor San Pedro, bla, 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 bla. Y pasan los asaltantes, ¿no?, y no nos piden nada, ¿no?, ni a ella ni a mí, sino que se van con los de adelante, se van con los que iban sentados atrás, se bajan, ¿no?, y a nosotras nunca nos pidieron nada. Digamos, más allá de lo que ustedes puedan interpretar o de lo que yo les pueda decir al respecto de si es cierto o no es cierto, bueno, la creencia relativa o la explicación que daría mi abuela es que eso es lo que hace la sombra del señor San Pedro, cubrir, ¿no?, ante algún peligro. Entonces, digamos, para seguir un poco con esta lógica, no hay, digamos, un santuario a la sombra del señor San Pedro, al menos aquí en México o hasta donde yo sé, no hay algún santuario, ¿no?, o no hay algún culto así específico en el que uno pueda ir y decir, ah, hoy es la misa dedicada a la sombra del señor San Pedro. No, no hay especialistas religiosos que atiendan el templo de la sombra del señor San Pedro, sino que es una transmisión oral, casi secreta, entre familiares y amigos en un momento de crisis. Por ejemplo, si de pronto a mí alguien, o a mi abuela, digamos, alguien le hubiera dicho, ay, es que pues todo este mes voy a estar saliendo a las 9 de la noche del trabajo, si no voy me van a correr, pero la ruta que me toca agarrar, el camión al que me tengo que subir, es un camión al que siempre se suben a asaltar, tengo mucho miedo. Lo que habría hecho mi abuela habría sido sacar una estampita de la sombra del señor San Pedro y decirle, toma, llévatela, apréndete la oración y cada vez que te subas al camión, rézala, o si ves que se sube un asaltante o si te sientes en peligro, rézala. Y digamos que resulta que en efecto, pues la persona considera eficaz. Acuérdense que dentro de la terminología masferriana tenemos también este concepto de la eficacia, ¿no?, es eficacia simbólica. Entonces, de alguna manera, esta persona pasa el mes, pasa el peligro, y no es que le vaya a poner en su altar doméstico un altar a la sombra del señor San Pedro. Simplemente ya pasó el mes del peligro y la oración a lo mejor pues ya para siempre la va a traer en su cartera, pero no es que la persona se vuelva devota de la sombra del señor San Pedro, sino que es un culto temporal, en un momento de crisis. Y si de pronto a esa persona, a alguien le cuenta que se siente en esta situación de peligro, pues entonces a lo mejor hace exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener una dinámica de transmisión que hace que este tipo de figuras, este tipo de simbolismos se mantengan en un constante uso, ¿no?, entre los distintos devotos en los momentos en los que lo necesitan. Están ahí, digamos, de manera latente, ¿no?, dispuestos a resurgir, digamos, ante la necesidad de los fieles, ¿no? Eso es básicamente lo que podemos, o la manera en que podemos caracterizar a este catolicismo mágico en el que desde siempre, ¿no?, bueno, al menos desde hace muchos siglos, tenemos, ¿no? Ahí, si ustedes van en el caso de México al mercado de Sonora, se van a encontrar un montón de figuras de este tipo. Todas estas estampitas yo las compré afuera de una iglesia
que está precisamente al lado del Mercado de la Merced, que es la iglesia de Santo Tomás Apóstol. Allá afuera, afuera de la iglesia, ahí compré todas estas estampitas. Y había, por supuesto, también estampitas de la Santa Muerte. ¿Por qué? Porque la Santa Muerte era una de estas entidades a las que se recurría en momentos de peligro, ¿no? Ante algún contexto específico. Y les pongo, esta es precisamente la oración más antigua que se ha vinculado con la Santa Muerte, y vean ustedes otra vez el lenguaje. Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence a fulano de tal que esté vencido conmigo en nombre del Señor. Si eres animal feroz, manso como un cordero, manso como la flor de romero, tienes que venir. Pan comiste, del me diste, y por la palabra más fuerte que me diste, quiero que me traigas a fulano de tal, que esté humillado, rendido a mis plantas, a cumplir lo que me ha ofrecido. Santísima muerte, yo te suplico encarecidamente que así como te formó Dios inmortal, con tu grande poder sobre todos los mortales, hasta ponerlos en la esfera celeste, donde gozaremos un glorioso día sin noche por toda la eternidad, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te ruego y te suplico te dignes ser mi protectora y me concedas todos los favores que te pido hasta el último día, hora y momento en que su divina majestad ordene llevarme ante su presencia. Amén. Otra vez, si nos vamos al análisis del discurso, de la oración, vean ustedes, empieza la oración refiriéndose a Jesucristo vencedor. O sea, de entrada uno dice, es una oración a Jesucristo vencedor, pero termina siendo una oración a la Santa Muerte, ¿no? Santísima Muerte, ¿no? Te suplico te dignes ser mi protectora. Ahora vean, hay otra serie de elementos. Acá Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido. Otra vez, esta idea de haber sido vencido le concede a Jesucristo el ser capaz o la capacidad de victoria, ¿no? Dado que él ya fue vencido, él puede vencer, ¿no? Entonces, vean otra vez el juego de palabras. Y esta primera parte, igual que en la otra oración que veíamos, básicamente podemos decir que es una oración de amor, ¿no? Obviamente entre comillas, porque como les decía, esto del amor es una de las peticiones más comunes dentro de la magia. Ha habido de pronto mucha gente que ha dicho, bueno, es que el culto a la Santa Muerte es un culto de narcotraficantes. En realidad no es así, ¿no? El origen tiene que ver con esto, con esta idea de vencer y de vencer en términos amorosos, ¿no? De que una persona venga mansa como la flor de romero, ¿no? Fulanito de tal que esté humillado, rendido a mis plantas, ¿no? Es decir, que se me someta en términos amorosos. Esa es la primera función en este sentido de la Santa Muerte. Pero en la segunda oración, en la segunda parte de la oración, vean ustedes cómo aquí tenemos la explicación mítica de la cual ya les hablaba, ¿no? Santísima Muerte, ¿no? Dios te formó, Dios inmortal. O sea, la Santa Muerte no es Dios, y eso lo tienen muy claro los devotos de la Santa Muerte. Fue Dios inmortal quien creó a la Santa Muerte y le otorgó poder sobre todos los mortales. ¿Para qué? Para que en el momento en el que en el que su divina majestad ordene llevarnos ante su presencia, ella lo haga. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en una sola oración está tanto la explicación, ¿no? De dónde viene la Santa Muerte, de quién es su creador, de cuál es su función, pero también esta vinculación, este juego que se da con la asimilación que puede tener a partir de la relación que podemos decir que hay entre Jesús y la muerte, ¿no? A partir de la crucifixión. Vamos a tener entonces, ¿por qué uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué de entrada si la Santa Muerte estaba dentro de esta amplia gama de imágenes, ¿por qué de pronto la Santa Muerte
adquiere tal importancia, ¿no? ¿Por qué no ha sido así, por ejemplo, con la sombra del Señor San Pedro o con el ánima sola del purgatorio? ¿Qué es lo que ha hecho que la Santa Muerte tenga esta, este auge que ha empezado a tener desde hace al menos 2, 3 décadas? Bueno, de entrada les digo que tenemos 3 tipos de culto. Puede haber más, pero bueno, yo creo que aquí, resumido a grandes cuentas, aquí en México, tenemos esto, ¿no? El culto público en altares y capillas con peticiones similares a las de otros santos, es decir, la persona enferma de cáncer que viene a pedirle a la Santa Muerte que la cure, así como puede ir a pedirle a San Judas Tadeo que la cure. Tenemos el culto privado y secreto para peticiones oscuras, es decir, un culto ya más en el ámbito, por ejemplo, de lo mágico, una persona, digamos, un diputado, ¿no? Que va a pedirle a la bruja un trabajo con la Santa Muerte para eliminar a su competencia política. Y luego tenemos un culto intermedio que está centrado en la protección, pero no en el daño. Por ejemplo, ¿no? Un asaltante que le dice a la Santa Muerte, protégeme, ¿no? Ahora que voy a salir a asaltar, protégeme, que los policías no me vean. Es muy particular, por eso lo ubico de manera intermedia, porque ya sabemos que a final de cuentas, pues el asaltante tiene la intención de dañar a alguien, pero lo que le está pidiendo a la Santa Muerte es que en esa acción que él va a realizar esté protegido. Entonces es un culto intermedio porque es algo que a lo mejor el asaltante no podría pedirle, en efecto, a San Judas Tadeo o a San Francisco de Asís, cuya fiesta es el día de hoy, pero que sí le puede pedir a la Santa Muerte, ¿no? Pero tampoco es una petición así directa de daño. Entonces, vamos a ver esto por qué es que se da, pero primero hacemos